Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas, a todos, señor consejero. Bueno, he estado escuchando ahora la introducción tanto de la señora Lillo como del señor Rubiño y Guardiola, y creo que esta intervención, que tenía ciertas dudas sobre ella, creo que les puede servir. Me gustaría que sirviera, no solo para ellos, pero en general para todos. Y porque es un poco distinta, yo creo, a lo que podría esperarse de una intervención de este tipo. Es decir, no me voy a dedicar a hacer reproches, ni a que mal está todo, ni... En fin, voy a hacer una cosa distinta porque creo que es útil. Como les señalaba, he estado repasando las distintas intervenciones en esta comisión, que es verdad que han sido pocas, y he creído oportuno que mi intervención de hoy sea algo distinta a la que se pudiera esperar, con el único ánimo de plantear algunas cuestiones sobre la misma que me parecen relevantes. En concreto, me sorprende la manera de abordar lo que se denomina problemas de la juventud. Si yo les preguntase ahora quién es joven, seguramente, aparte de la sorpresa inicial, pensarían que no es una pregunta difícil de contestar y optasen por ligarla a algún aspecto característico fundamental como la edad. La cosa ya se empezaría a complicar si les pregunto cuál es ese rango de edad. Ahí la cosa se complica aún más, de hecho lo acabamos de ver. El señor consejero ha hablado desde la primaria hasta la FP, la universidad, y de hecho yo he visto en algunos documentos que se pasa desde los 15 hasta los 35 años. Bueno, ya en sí mismo esto plantea una dificultad de delimitarla, de las múltiples variaciones incluso que hay dentro de lo que sería el propio concepto de juventud. La cuestión aún se complica más si les preguntase por las características que la definen. ¿Qué es la juventud? Seguramente algunas de las contestaciones harían referencia a características fisiológicas, como el desarrollo meramente biológico ligado a la madurez reproductiva, por ejemplo. O si se hace al nivel psicológico, alcanzar el nivel de operaciones formales, el idealismo, la baja percepción de riesgo o la madurez o inmadurez. Tanto en uno como en otro caso nos damos cuenta que de lo relativo de cualquier intento de definir la juventud, que es un constructo, que no se da igual, que no se produce igual, ni al mismo tiempo en todos los individuos, y que presenta importantes diferencias individuales. En algunos casos llega a ser permanente, lo conocido como el síndrome de Peter Pan. En otros casos pasa justamente lo contrario, de una enorme madurez ya desde muy temprana edad. Imaginemos ahora un pastor alemán. Si yo les pidiese que lo imaginasen en Estados Unidos, en Nigeria, en España o en Japón, estarían de acuerdo conmigo que el comportamiento esperable del can sería igual en todos ellos. Nada distinto podemos esperar en función de su entorno social, el del can me refiero. Ahora bien, ¿qué pasa si aplicamos al concepto de juventud del contexto social? Todos estaremos de acuerdo en que no es lo mismo ser joven en Estados Unidos, Nigeria, España, Dinamarca o Japón. Llegamos, por tanto, a la conclusión de que la juventud es profundamente dependiente del entorno social en el que se produce, es decir, que no existe una disociación entre la juventud y la sociedad en la que se da. No hay problemas de juventud, sino problemas de la sociedad que afectan a todos los ciudadanos por igual, incluido la juventud. No tiene sentido una comisión de juventud si no es dentro de la integración plena como ciudadanos dentro del conjunto de su propia sociedad y cultura. En este sentido, lo joven no es una excepcionalidad, ni se puede entender fuera del contexto. Por eso, pretender plantear los problemas y las soluciones, como estamos viendo y vamos a verlas en las siguientes intervenciones, como de la juventud, es abocarnos a fracaso permanente y a la melancolía. Los jóvenes no son una parte de la juventud. Los jóvenes son un devenir de la condición humana como el resto de etapas, y tiene el mismo sentido abordar sus problemas en una comisión propia como lo tendría crear una comisión para la paternidad, la madurez, la senectud o la ancianidad, es decir, ninguna. No es de extrañar, por tanto, que no se llegue jamás a ninguna solución. Una segunda cuestión que he visto en estas comisiones relacionada con la anterior es el rol que se suele aplicar explícita o implícitamente a los jóvenes españoles. De alguna manera estratégico, es decir, la de presentarlos como subsidiarios de un sistema que no se acuerda de ellos de manera que precisan de una comisión propia. De hecho, la señora Lillo ha enumerado varios de ellos. Bien, donde la cuestión que se plantea es ¿en qué debe mi Estado ¿en qué es lo que me debe mi Estado por mi peculiaridad, en este caso de juventud? En definitiva, de clientes, de consumidores de bienes, que en muchos casos dejan su presente y su futuro en manos de terceros.
Permítanme que les cuente una anécdota que me comentó un buen amigo hablando con un numeroso grupo de personas de 18 años. Les preguntó si consideraban que el Estado debía darles la educación y la sanidad gratuita. La respuesta, como no puede ser de otra manera, fue sí. Se les preguntó a continuación si debía darles una casa gratuita, a lo que contestaron que sí. Y lo mismo que contestaron cuando se les preguntó por el transporte público. A continuación se les preguntó qué obligaciones tenían ellos con el Estado y se hizo un pavoroso silencio. No sabían qué contestar. Mi amigo me dice que él cree que se debió a que jamás se les había planteado tal escenario y que ni se les había ocurrido pensar en ello, que nadie jamás les había dicho algo ni parecido. Solo uno de ellos acertó a decir que estaban invirtiendo en ellos, que eran una inversión. Cuando se les preguntó si creían que debían aportar al Estado por medio del servicio militar o un servicio social obligatorio, todos contestaron que no. Esto también es un problema. Ser joven no es una maldición, sino un bien preciado. No es un suplicio, sino una oportunidad. No es ser una víctima, sino un ciudadano más en plenitud de derechos, pero también de deberes y obligaciones. Parafraseando a John Fitzgerald Kennedy, el giro del paradigma debe ser copernicano, es decir, de pasivo a activo, de delegado a propio, de externo a interno. En definitiva, la pregunta correcta no es ¿qué me debe mi país?, sino ¿qué es lo que yo puedo hacer por él? Los españoles de todas las edades han demostrado su valía allí donde han ido, antes y ahora, como estoy seguro que lo harán en un futuro. Espero que mis palabras sirvan para algo, pero desde luego, aparte de que consideramos que esta comisión en sí mismo no tiene sentido porque los jóvenes son parte integrante plena de la ciudadanía y tienen que estar integrados donde están todo el resto de ciudadanos, desde luego lo que no podemos pensar es que no tienen obligaciones y que no pueden estar demandando como si fueran clientes. Espero, como he dicho, que mi intervención sirva para algo. Muchas gracias. Creo que ustedes han confirmado todo lo que me temía y que fue objeto de mi intervención. De hecho, les voy a resaltar algunas de las cuestiones. La señora Lillo, refiriéndose a los jóvenes, colectivo abandonado, jóvenes que se quieren ir a vivir solos y no pueden, que no pueden elaborar ni participar en la vida política. Señor Rubiño, que han perdido sus derechos sociales, una generación perdida, caída en el pozo, la generación Z que solo ha vivido bajo la palabra crisis. Oiga, mire, señor Rubiño, que es usted el peor de los populistas. Usted falta al respeto a la mayoría de los jóvenes de este mundo que viven infinitamente peor que los españoles. Pero es que también falta al respeto a muchos jóvenes que no se quieren ver identificados en sus políticas victimistas. Mire, usted representa a jóvenes víctimas. Yo represento a ciudadanos libres e iguales. Esa es la diferencia entre usted y yo. Señor Guardiola, a mí que me llame negacionista, el Partido Socialista actual para mí es un piropo, se lo tengo que decir sinceramente. Solo coincido con el único que coincido de toda la izquierda en una cosa que ha dicho, que es en la falta de libertades. Pero la falta de libertades desde que gobierna Pedro Sánchez. Eso es el problema que hay. Nosotros fuimos mucho más libres, claro que sí. Por cierto, no hablo del PSOE, porque en el PSOE hay todavía, son unos pocos, no voy a decir el nombre porque no quiero fastidiarles ni perjudicarles, que era gente muy distinta a la del Partido Socialista, curiosamente más joven y más cainita. Mire, desde que gobierna Pedro Sánchez, ojo a esto, no todo el PSOE, Pedro Sánchez, han aumentado y han aparecido los populismos de izquierda en todas partes, también en los colegios, en las universidades, en las redes sociales, los scratches, los acosos, el control de las redes sociales, de los medios de comunicación, la falta de libertad en general. Claro que sí, tiene usted toda razón, pero nunca se olvide de mirar, no vaya a ser que usted sentado debajo de ella. Mire, no hay un problema de empleo en los jóvenes, hay un problema de la política de empleo. A no ser que ustedes consideren que los que no son jóvenes no tienen problemas de empleo. No hay un problema de política de vivienda en jóvenes, hay un problema de política de vivienda, a no ser que crean ustedes que solo son los jóvenes. Y no hay un problema en sanidad o en educación de los jóvenes, hay un problema en la política de sanidad y de educación del país. Y eso, por cierto, son ustedes corresponsables en mucho de esto que lo que ocurre. Claro que hay problemas entre los jóvenes. ¿Cuándo no ha habido problemas? ¿Ustedes han hablado con sus abuelos o con sus padres? Ustedes pecan de adanismo allá por donde hablan. Ustedes no saben lo que tienen. Ustedes no saben cómo se estudiado los demás y lo que se ha luchado las generaciones anteriores para que ustedes tengan ahora lo que tienen. Verdaderamente vergonzoso. Mire,
nuestro mensaje es emancipador, liberador. Creemos en los jóvenes, creemos en su iniciativa, en su capacidad de superar los problemas. Ese es el mensaje de Vox. Y frente a ese, ustedes, frente a ese mensaje positivo, emancipador y liberador, ustedes, y acabo ya, es una triste y gris noche de invierno. Muchas gracias. Muchas gracias.